Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de teoría económica. Hoy vamos a desentrañar uno de los conceptos más debatidos y fascinantes de la economía, la curva de Phillips. ¿Alguna vez te has preguntado por qué cuando la economía va bien y hay mucho empleo, los precios parecen subir sin parar? O al revés, ¿por qué en épocas de crisis con alto desempleo la inflación se mantiene a raya? Bueno, la respuesta a estas preguntas tiene mucho que ver con la curva de Phillips, un modelo que nos muestra la relación directa entre la inflación y el desempleo, dos variables que nos afectan a todos en nuestro día a día. La historia de esta famosa curva comienza en 1958, con el economista neozelandés Alvan William Phillips. Él se puso a analizar un siglo de datos de la economía del Reino Unido y descubrió algo sorprendente: una relación inversa y estable entre la tasa de aumento de los salarios y la tasa de desempleo. En palabras sencillas, cuando el desempleo bajaba, los salarios y por ende los precios tendían a subir. Y cuando el desempleo aumentaba, la inflación se mantenía baja o incluso caía. Este descubrimiento fue revolucionario y dio origen a lo que hoy conocemos como la curva de Phillips, un gráfico con una pendiente descendente que ilustra un trade-off fundamental. Es como un menú de opciones para los gobiernos. Si quieres reducir el desempleo, parece que tienes que aceptar un poco más de inflación. Si tu prioridad es la estabilidad de precios, es probable que tengas que asumir un mayor nivel de desempleo. Para entenderlo mejor, imaginemos que estamos viendo el gráfico de la curva. Si nos ubicamos en un punto con un alto desempleo, significa que hay muchas personas buscando trabajo, pero pocas vacantes. En este escenario, los trabajadores tienen poco poder de negociación para pedir salarios más altos. Como los costos laborales no presionan, las empresas no necesitan subir sus precios tan a menudo, y el resultado es una inflación baja. Ahora, movámonos al otro lado de la curva, a un escenario de bajo desempleo, casi de pleno empleo. Aquí, las empresas están desesperadas por encontrar trabajadores y compiten entre ellas ofreciendo mejores salarios para atraer talento. Este aumento en los costos salariales se traslada directamente a los precios de los productos y servicios que consumimos, generando una mayor inflación. Hasta aquí, la lógica parece impecable, ¿verdad? Menos desempleo, más inflación. Más desempleo, menos inflación. Una elección aparentemente sencilla, pero como suele ocurrir en economía, la realidad es mucho más compleja. La relación que Phillips observó parecía funcionar como un reloj suizo durante los años 60. De hecho, muchos gobiernos basaron sus políticas económicas en esta idea, creyendo que podían elegir el punto exacto en la curva que preferían. Sin embargo, en la década de 1970 todo saltó por los aires. El mundo se enfrentó a una crisis sin precedentes, la crisis del petróleo. Los países productores de petróleo, agrupados en la OPEP, decidieron recortar la producción y los precios del crudo se dispararon por las nubes. Esto provocó un shock de oferta. Los costos de producción de casi todo aumentaron drásticamente. Las empresas, enfrentadas a costos más altos, tuvieron que despedir a muchísima gente y al mismo tiempo subir los precios para no quebrar. El resultado fue un fenómeno que hasta entonces parecía imposible: un alto desempleo y una alta inflación al mismo tiempo. A este desastre económico se le dio un nombre: estanflación. Este episodio histórico puso en jaque la validez universal de la curva de Phillips y obligó a los economistas a repensar todo el modelo. El gran problema que la estanflación sacó a la luz fue un elemento que la curva original no consideraba: las expectativas. Piénsalo así. Si la inflación se vuelve algo común y persistente, la gente empieza a anticiparla. Los trabajadores ya no se conforman con el salario del año pasado. Exigen aumentos que no solo cubran la inflación pasada, sino también la que esperan para el futuro. Las empresas, a su vez, anticipan que sus costos subirán y fijan sus precios contando con esa inflación futura. Cuando las expectativas de inflación se anclan en la mente de todos, la curva original se rompe. Esto dio paso a una visión más moderna: la curva de Phillips aumentada por expectativas. En este nuevo marco, la relación inversa solo existe en el corto plazo, y siempre y cuando la inflación real sea diferente a la esperada. Dentro de esta visión más moderna, surgió otro concepto crucial: la tasa natural de desempleo, también conocida por sus siglas en inglés, NAIRU. Suena complicado, pero la idea es bastante intuitiva. La NAIRU es, en teoría, la tasa de desempleo más baja que una economía puede mantener a largo plazo sin que la inflación se dispare y se acelere sin control. Es un nivel de desempleo estructural,
que depende de factores como la eficiencia del mercado laboral, la capacitación de los trabajadores o las regulaciones. Según esta teoría, si un gobierno intenta forzar el desempleo por debajo de esta tasa natural mediante políticas expansivas, puede que lo consiga temporalmente, pero el precio será una inflación cada vez más alta. A la larga, la economía volverá a su tasa natural de desempleo, pero con un nivel de inflación mucho mayor. Por el contrario, si el desempleo está por encima de la NAIRU, hay margen para que la inflación disminuya. El desafío para los bancos centrales es estimar dónde se encuentra esta tasa natural, algo que, por cierto, no es nada fácil. Ahora, bajemos esta teoría a nuestra realidad. En regiones como América Latina y en países específicos como Ecuador, la curva de Phillips se comporta de manera aún más particular. La relación entre inflación y desempleo a menudo no es tan clara ni estable como en los modelos teóricos. ¿Por qué? Porque entran en juego factores estructurales muy potentes. Por ejemplo, un alto grado de informalidad laboral significa que una gran parte del mercado de trabajo opera al margen de las estadísticas y las presiones salariales formales. En países dolarizados, la política monetaria es limitada y la inflación depende más de factores externos que de las condiciones locales del mercado laboral. Además, la fuerte dependencia de los precios de las materias primas, como el petróleo o los productos agrícolas, puede generar shocks de inflación que no tienen nada que ver con el nivel de desempleo. Todos estos elementos, ruido, pueden hacer que la curva de Phillips sea muy difícil de observar en la práctica. Más allá de la teoría, lo realmente fascinante de la curva de Phillips es el impacto directo que ha tenido en las decisiones de política económica que afectan nuestras vidas. Durante los años 60 y 70, la creencia en esa simple elección entre inflación y desempleo llevó a muchos gobiernos a experimentar con políticas expansivas. La idea era comprar un poco de empleo a cambio de un poco de inflación. Sin embargo, la experiencia de la estanflación demostró que este intercambio no es sostenible a largo plazo. Intentar reducir el desempleo por debajo de su nivel natural solo genera una espiral inflacionaria que, al final, daña la economía, erosiona el poder adquisitivo de la gente y crea incertidumbre. La gran lección fue que una inflación baja y estable no es un obstáculo para el crecimiento, sino una condición necesaria para que la economía crezca de forma sana y sostenible. Por eso, hoy en día, la principal misión de la mayoría de los bancos centrales del mundo, como la Reserva Federal en Estados Unidos o el Banco Central Europeo, es mantener la estabilidad de precios. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La curva de Phillips, en todas sus versiones, nos deja una enseñanza fundamental. En macroeconomía, todo está interconectado. El crecimiento de la producción, el nivel de desempleo, la tasa de inflación y la política monetaria son como piezas de un mismo rompecabezas. Cuando la economía crece y la producción aumenta, el desempleo tiende a bajar. Si el desempleo baja demasiado, por debajo de su tasa natural, la inflación se enciende, y si la inflación se descontrola y supera la capacidad de la economía para crecer, puede terminar frenando la producción y generando, de nuevo, más desempleo. El trabajo de las autoridades económicas, como los bancos centrales y los ministerios de finanzas, es navegar estas complejas interacciones, buscando un delicado equilibrio que permita el crecimiento y el empleo sin sacrificar la estabilidad de precios. Así que la próxima vez que escuches en las noticias que el Banco Central subió las tasas de interés para combatir la inflación, o que el gobierno lanzó un plan para crear empleo, recuerda la lección que nos dejó el viejo Phillips. En economía casi nunca hay soluciones mágicas ni almuerzos gratis. Casi siempre hay que hacer concesiones y buscar un equilibrio entre objetivos que a veces parecen contradictorios. La curva de Phillips es el mapa que nos ayuda a entender ese eterno dilema entre estabilidad y empleo. Espero que este viaje por la historia y la evolución de la curva de Phillips te haya parecido interesante y, sobre todo, útil para entender mejor el mundo que nos rodea. Si te ha gustado el video y aprendiste algo nuevo, te agradecería muchísimo que le dieras a me gusta y lo compartieras. Y si no quieres perderte más contenido sobre economía explicada de forma sencilla, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.